La cocina tradicional mexicana fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el año 2010 y desde entonces está bajo la protección de la Convención del Patrimonio Inmaterial y de las leyes de México. Como patrimonio inmaterial, la cocina mexicana es un bien cultural legado de nuestros antepasados, transmitido de generación en generación vía la tradición oral, está vivo, vigente. Cada uno de nosotros somos portadores y contribuye a la unidad y la cohesión social, nos confiere identidad cultural. Bajo la premisa de que comer no es solamente un acto biológico, sino más que todo un acto cultural, somos lo que comemos. La UNESCO inscribió un sistema cultural. No un platillo, una técnica de cocina o un protocolo de mesa. Registró un bien cultural que está vinculado con la religiosidad, con los rituales, creencias, saberes, costumbres y tradiciones de siglos, milenios atrás, que hoy continúan vigentes. La cocina mexicana está vinculada con el ciclo de la vida, el ciclo agrícola. Se manifiesta en los momentos más significativos, el nacimiento, los ritos sacramentales, la muerte, la siembra y la cosecha. Siguiendo este orden de ideas, hoy vamos a hablar de dos elementos muy importantes de este sistema cultural que se expresa en el sistema alimentario mexicano, de los productos que son base de la dieta de la población, reconocidos como la trilogía alimentaria de México: el maíz, el frijol y el chile. Y de la milpa y la chinampa como unidades de producción agrícola sustentables, de raíces ancestrales, donde se cultivan estos productos y otros de carácter endémico, que se reconocen como los regalos que México dio al mundo. Por ejemplo, el tomate, la calabaza, el aguacate, el chocolate, la vainilla, etc. La milpa es mucho más que un ecosistema. Es en realidad un sistema de producción con continuidad histórica que alcanza a milenios. Los vegetales que allí se cultivan, maíz, frijol, chile, calabaza, tomate, curiosamente son complementarios en cuanto a las sustancias que toman del suelo y a las que le aportan. La interacción que se da entre diferentes cultivos genera un equilibrio ecológico. Se trata de un proceso productivo sustentable. Por ejemplo, el frijol tiene la capacidad de fijar el nitrógeno del aire en sus raíces y lo aporta al suelo como fertilizante, lo cual repercute en beneficio del maíz, en cuyo tallo se enreda la planta de frijol. Pero además, y como sucede en varias combinaciones de los cereales como el maíz y las leguminosas como los frijoles, el contenido de sus semillas tiene proporciones distintas de aminoácidos que son los componentes de las proteínas, y la mezcla de dichas semillas tiene mejor calidad nutricional que por separado. La milpa pervive de muchos siglos atrás a los modernos cultivos intensivos de maíz altamente tecnificados, y es una unidad de producción que trabaja paralelamente a la moderna agricultura. La milpa, entre sus bondades, es un cohesionador social, catalizador de usos y costumbres, promotora de trabajos comunitarios, espacio natural de manifestaciones culturales tangibles e intangibles. Por ello, la milpa ha perdurado como una forma de cultivo idónea para la agricultura de autoconsumo. La chinampa, por su parte,
tiene las mismas características, solo que su existencia se reduce a los sistemas lacustres que aún quedan en la Ciudad de México, en Xochimilco, Milpa Alta y Chalco. Fueron desarrolladas alrededor del año 1300 para incrementar la tierra cultivable disponible, lo cual se logró invadiendo los lagos de Chalco y Xochimilco que rodeaban Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Las chinampas son los sistemas intensivos más fértiles del mundo. Fueron creados por el ingenio humano a partir del compostaje de materia orgánica y el aprovechamiento de los lodos del fondo lacustre. Las chinampas han sido reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas, como sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Hablemos ahora de la tríada alimentaria mexicana. En México hay numerosas cocinas regionales con rasgos propios muy bien definidos. No obstante, sus diferencias todas tienen como común denominador el consumo de maíz, frijol y chile, y abarca a todo el territorio nacional. Por eso decimos que el sustento histórico del pueblo mexicano es la trilogía formada por esos tres productos, hijos todos de la milpa. La cocina mexicana, vista como sistema cultural, es un todo. Lo componen las distintas cocinas tradicionales, que son las partes, y pese a sus diferencias entre ellas, gracias a que todas gozan del aprovechamiento del maíz, el frijol y el chile en su dieta diaria, esta tríada alimentaria le aporta unidad, continuidad, antigüedad y confiere identidad cultural a nuestra cocina. Probablemente es un rasgo de similitud con cocinas cuya dieta se basa en el consumo del arroz y de la soya, como es la cocina china, o el trigo en la cocina europea. ¿Cómo interactúan en la alimentación los productos de esta tríada alimentaria? El maíz de las tortillas, como otros cereales, aporta los carbohidratos y así las calorías que se traducen en energía. También tiene proteínas, aunque los aminoácidos que las componen tienen limitaciones en su digestibilidad. No es lo mismo comer el grano triturado que comerlo hecho masa, aplicando la técnica de la nixtamalización, de la cual hablaremos más adelante. El frijol, por su parte, es una leguminosa que aporta mayores cantidades de proteína que el maíz y con una mejor asimilación de sus aminoácidos. Pero además, al consumirse en combinación con el maíz, se mejoran los mensajes nutricionales de ambos granos. Y aquí entra en acción el tercer elemento de nuestra dieta popular, el chile. Resulta que este fruto no es rico en vitaminas solamente, es el vegetal con mayor concentración de ácido ascórbico que se conoce. Además, y sobre todo, provoca una alta digestibilidad en las proteínas del maíz y del frijol. Es decir, el chile no es un mero saborizante e ícono nacional, pues en adición a su importante papel cultural como emblema de lo mexicano, también cubre una trascendente responsabilidad nutriológica, al potenciar la digestibilidad de las proteínas que contienen el maíz y el frijol. En este sentido, el chile no es solamente un complemento alimenticio, es un multiplicador nutricional. Es admirable que los tres elementos que integran el sustento histórico del pueblo,
tengan nutrientes complementarios. Y en su producción en la milpa también se refleja este carácter complementario. Recuerden cómo el frijol, al retener el nitrógeno, lo aporta al suelo como fertilizante y este le sirve al crecimiento del maíz, en cuyos tallos se enreda la planta de frijol. No hay palabras más elocuentes que decir: esto es una maravilla de la naturaleza. Suficiente para valorar y sentirnos orgullosos de poseer este bien cultural patrimonial que es la cocina tradicional mexicana. La mayoría de los alimentos básicos que consume el pueblo mexicano, ya hablamos de la trilogía alimentaria formada por el maíz, el frijol y el chile, todos tienen su origen en nuestro territorio. Son productos endémicos y de aquí partieron a otras latitudes, desde la conquista de México consumada en 1521. México fue dominado por España y muchos de nuestros alimentos autóctonos conquistaron al mundo entero. Las aportaciones comestibles que México dio a la mayoría de los países del mundo modificaron y enriquecieron no solo las cocinas, sino las culturas de Europa y de algunas naciones de Asia. Cabe mencionar que en esta suerte de migración de productos de México al resto del mundo, en la actualidad, Sinaloa cobra especial relevancia como entidad eminentemente productora de alimentos. El más importante en México de granos: maíz, frijol, garbanzo, hortalizas, tomate, pepino, calabazas, chile y frutos como mangos, sandías, melones, entre muchos más. Sinaloa hoy tiene visibilidad en México y en el mundo como entidad proveedora de estos productos que México regaló al mundo. Y eso nos sitúa en un lugar privilegiado para que se reconozca el valor que tiene nuestra agricultura, la gastronomía que se sirve de estos productos de gran calidad. Pero veamos cuáles son estos productos de origen mexicano que hoy están por todo el mundo e influyeron en las cocinas de muchos países. En primer lugar, el maíz, que tiene la categoría de grano o cereal civilizador, pues su domesticación y la nixtamalización transformó a las poblaciones autóctonas de nómadas a sedentarios. En las cartas de relación del conquistador de Sinaloa, particularmente de Culiacán, Nuño de Guzmán, en el año de 1531, se lee este hallazgo en sus correrías. En la provincia de Nuestra Señora de Sinaloa abunda el maíz, rebosaba el frijol, el ají, comarca abundosa de pescados de mar y de agua dulce. El maíz es descendiente de nuestro silvestre teocintle. Sus antecedentes de domesticación agrícola datan de hace 8,000 años en el Valle de Tehuacán, entre Puebla y Oaxaca. La nixtamalización, proceso de origen mesoamericano, es una técnica utilizada para ablandar los granos del maíz y facilitar el desprendimiento de su cáscara o cutícula, lo que permite molerlos más fácilmente y elaborar masa con la que se prepara una gran diversidad de platillos, de alimentos. Y en la época prehispánica, este procedimiento se hacía cociendo los granos de maíz con agua hirviente, a lo que se añadía generalmente ceniza. Hoy se realiza a base de cal.
La nixtamalización prehispánica continúa haciéndose hoy en día prácticamente idéntica. Como el ollejo o cutícula que cubre a cada grano de maíz es muy duro, se remoja varias horas en agua caliente con un poco de cal, la que genera una reacción que suaviza la cubierta de los granos, permitiendo su molienda y un aprovechamiento nutricional mayor. Dentro de los muchos aspectos que unen a los mexicanos, sobresale el hábito del consumo de maíz, único sustento al que sin distinción somos afectos todos. Ciertamente, sin diferenciación por estratos económicos, sociales, culturales, intelectuales o por regiones, todos los mexicanos comemos maíz, sobre todo en forma de tortillas. Somos una cultura maicera. No es aventurado afirmar que la tortilla es uno de los pocos símbolos de nuestra nacionalidad, que en verdad rige como identificador de todo el pueblo mexicano. El frijol y el chile. Al igual que el maíz, el frijol era originalmente una planta silvestre. Fue domesticada por el hombre mesoamericano, desde tiempos que los especialistas ubican hace unos 5.000 años. El chile, por su parte, también es una planta domesticada por el mexicano. Su manejo agrícola se remonta a más de 5.000 años de antigüedad. Los cronistas que acompañaron a los conquistadores españoles dejaron en sus crónicas estos testimonios. Clavijero, por ejemplo, decía: el chile es a los mexicanos lo que la sal a los españoles. El cronista Baltasar de Obregón relató: marchó por una notable espesura de montes de Chiltepín, entretejido con tunales silvestres y árboles espinosos. Esto lo escribió en el año de 1584. Ambos, frijol y chile, viajaron desde la Nueva España para enriquecer las mesas de buena parte de los países de la tierra. Tomate. El tomate o tomatl en náhuatl, fruto color rojo y verde, famoso mundialmente con ese nombre de tomate en varios idiomas. Sin embargo, en el centro de México se le llama tomate al de color verde y al rojo se le nombra jitomate. En Sinaloa, al rojo le llamamos tomate, al verde, en lugar de jitomate, se nombra tomatillo. Se convirtió en ingrediente cotidiano de las cocinas europeas, destacadamente en la de Italia, cuyas deliciosas pastas algunas se preparan con salsas a bases de tomate. No sería fácil imaginar a la importante cocina italiana sin el pomodoro, es decir, manzana de oro, o sea, nuestro tomate. El pelati se envasa procesado, sin piel. Es nuestro muy consumido tomate Roma o saladet. Hoy en día, sin excepción, en todos los países del mundo se consume tomate. Ya sea fresco para ensaladas o para guisar numerosos platillos, o ya sea procesado en pasta o puré, en salsas y en jugos para diversos alimentos y bebidas, acostumbrados todos alrededor del globo terráqueo. Uno de los principales abastos que tiene el mercado mundial de tomate es el que proviene de las exportaciones de Sinaloa. Chocolate. Con respecto al chocolate, o chocolatl en náhuatl, proviene del cacao. Sería inconcebible la alta repostería del mundo entero sin ese indispensable ingrediente mexicano. Los pasteles de Austria, Francia, Suiza, Alemania y otros países no serían lo que son sin nuestro chocolate, integrado a la misma masa como cubierta. Igual pasaría
a la famosa chocolatería de Bélgica y de Suiza en Europa y a la marca Gerardini en los Estados Unidos. La confitería y la dulcería tampoco alcanzarían los niveles que tiene sin el cacao de nuestras tierras. El cacao se produce hoy en día en mayores volúmenes en Ecuador y en algunas regiones de África del Norte, países con tecnología muy avanzada para producir chocolate de la más alta calidad. Recientemente en México hay un marcado interés por recuperar el sitio como primer productor de cacao y han surgido chefs mexicanos que están innovando en la industria chocolatera con gran éxito. Aguacate. Por su parte, el aguacate o aguacatl en náhuatl forma parte integral, ciertamente suntuosa, de cualquier ensalada verde en la culinaria internacional. La voz náhuatl pasó al mundo como avocado en inglés o avocat en francés, entre otros idiomas. Hoy en día, el guacamole mexicano se ha convertido en la botana favorita en los juegos de fútbol americano en los Estados Unidos. En un solo encuentro, el llamado Super Bowl, se consumen cientos de toneladas de aguacate al interior del estadio. Guajolote. Otro regalo americano para el mundo entero es el guajolote. Es el guajolote o guajolotl en náhuatl, aunque en realidad es el pavo, es una ave migratoria que viene año con año del norte hacia nuestro país. Nuestros ancestros lo domesticaron y lo hicieron ave de corral. Vainilla. La vainilla también es originalmente mexicana, planta orquidácea nativa de Veracruz y Oaxaca. Su sabor y olor característicos ya pertenecen al mundo entero y son indisolubles con los helados y pasteles. La relación de los obsequios alimenticios del campo mexicano y finalmente americano al resto del mundo es bastante más larga. Una gran variedad de quelites, calabazas, zapotes, camotes, yucas, el chile achiote, nopales y tunas, numerosas frutas como las pitayas, las pitahayas, las guayabas y las papayas. En la mayor parte de estos productos, Sinaloa destaca en México como principal productor. Por ejemplo, de maíz blanco, suficientes para abastecer el mercado nacional. De frijol, de muchas variedades, azufrado, peruano, mayacoba, etc. De chile verde o poblano, el que más se consume en México. Chiles morrones de exportación, de tomate de todas las especies, tomate bola, tomate roma, tomate cherry, etc. Visualicemos la imagen que le da Sinaloa la actividad agrícola ante el mundo, cosa que quizá no hemos sabido explotar, creando una marca mundial como sería, por ejemplo, Sinaloa, proveedor del mundo de productos endémicos de México y del continente americano.